La fiesta terminó. Ricardo y Elena ya se habían ido con sus amigos, y en la casa solo quedaban los ecos de la música que se desvanecían lentamente, junto con el zumbido del lavavajillas trabajando en la cocina. La luz amarilla de la lámpara de la cocina iluminaba todo, mientras yo seguía con mi tarea, limpiando los platos que quedaban de la comida. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y charlas, ahora parecía vacía, casi muerta. Me quedé en silencio, frotando el último plato con el trapo. Recordé los viejos tiempos, los días cuando María y yo nos sentábamos juntos a la mesa, disfrutando de la compañía mutua. Las risas de nuestros hijos, las historias familiares. Todo eso parecía un sueño lejano. María ya no estaba, y de alguna manera yo también me sentía ausente en mi propia casa. Mientras limpiaba, el olor a comida, a lo viejo, a lo familiar, llenaba el aire. La casa estaba llena de recuerdos. Todo en ella me recordaba a ella. La olla de barro que solíamos usar para preparar el café por la mañana, el cuadro en la pared donde ella siempre colgaba sus dibujos. Todo eso parecía estar guardado en algún rincón de la casa, esperando a ser visto. Sin embargo, algo había cambiado. La casa ya no tenía el mismo espíritu. Al pasar por la sala, observé la silla de María, aquella donde siempre se sentaba a leer sus libros. Ahora, esa silla estaba vacía. No solo la silla, sino toda la habitación. Algo había cambiado. Observé la televisión nueva, una gran pantalla plana que Elena había decidido poner en el lugar de la antigua estantería de madera, donde guardábamos los libros de María. La televisión era lo último que Elena había elegido para modernizar la casa. Es más eficiente, más moderna, me había dicho. Ella nunca entendió lo que significaba esa estantería para nosotros. El sentimiento de pérdida fue inmediato. La casa ya no era la misma. Ahora parecía un lugar para visitas, un lugar en el que los recuerdos se diluían, reemplazados por muebles nuevos que nada tenían que ver con lo que María y yo habíamos construido. Todo lo que había significado algo se estaba desvaneciendo lentamente. La idea de que Elena quería modernizar la casa me dolía. No había espacio para los recuerdos, solo para lo que ella consideraba elegante. Salí al jardín, buscando algo de aire fresco. Miré al cielo nocturno. Estaba claro, sin nubes. De alguna manera, me sentí más perdido que nunca. Este era mi hogar, el lugar en el que había pasado toda mi vida, pero ahora me sentía un extraño. María había sido mi compañera, la persona con la que construí este lugar, pero ya no estaba. Y yo, ¿qué quedaba de mí aquí? Me perdí en mis pensamientos hasta que escuché el sonido de pasos en las escaleras. Elena apareció en la cocina, vestida con su pijama de seda. Se acercó, tomó un vaso de agua, pero no me miró. Solo me dijo: «No tienes que hacer esto. Ya contraté a alguien para que lo haga mañana». Fue todo lo que dijo antes de subir nuevamente. Su tono era frío, indiferente. No había ni una pizca de interés en mi presencia. En ese momento me sentí completamente invisible. Era como si ya no formara parte de esa familia. Elena ya no me veía como parte de su vida. Me veía como un empleado más, un sirviente, una figura que solo estaba ahí para cumplir con sus demandas. Un pensamiento pasó por mi mente. ¿Realmente estoy aquí solo para servirles? No respondí. Solo dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Ella subió las escaleras sin decir una palabra más, y yo seguí limpiando, con la mente en otro lugar. ¿En qué momento me convertí en eso? ¿En qué momento la casa que construimos juntos
se transformó en un lugar donde solo quedaba espacio para lo nuevo y lo moderno. El sentimiento de vacío creció en mí y sentí cómo se apoderaba de mi cuerpo. Miré de nuevo la silla vacía de María y en mi mente volví a escuchar las risas de la familia, los días en que la casa estaba llena de amor. Pero todo eso ahora parecía tan lejano. Algo en mí sabía que debía poner fin a esta situación, que no podía seguir permitiendo que todo se desmoronara de esta forma. Unos días después, Ricardo y Elena vinieron a hablar conmigo. Yo estaba en la sala, revisando unos antiguos cuadernos de María. Ricardo, con su tono suave pero calculador, me mostró un folleto de un exclusivo club deportivo. «Papá», me dijo con voz persuasiva, «estamos pensando en ingresar a este club. Es una buena oportunidad para los negocios de la familia. Solo necesitamos un pequeño apoyo de tu parte». Elena, con su sonrisa de siempre, añadió, «Es una inversión para el futuro de la familia. Todos en ese lugar son personas influyentes. Va a ser bueno para nosotros». Miré a Ricardo y vi en sus ojos esa expectación, esa necesidad de que yo aceptara, de que yo financiara sus deseos una vez más. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántas veces había cedido, dejándome llevar por sus demandas, por sus expectativas? Me sentía agotado. Mi cuerpo ya no podía más. La misma rutina de siempre, la misma actitud de ellos esperando que yo resolviera todo. Vi cómo Ricardo me miraba, esperando mi aprobación. ¿Cómo podía negarme después de tantas veces? Sin decir nada, tomé mi libreta de cheques y escribí un cheque. No pude evitar pensar en todas las veces que había hecho lo mismo, en todas las veces que había financiado sus inversiones familiares que nunca daban resultados. Pero no podía decirles que no. Ellos esperaban que yo lo hiciera. Después de que se fueron, me quedé solo en la sala. El peso de la decisión me aplastó. Miré la silla vacía de María, y luego mi mirada se detuvo en la televisión gigante que ahora ocupaba el lugar de los libros. En ese momento supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo bajo la sombra de las demandas de Ricardo y Elena. Algo dentro de mí me decía que era hora de actuar. Me dirigí al sótano, donde guardábamos los libros de María. Abrió una caja y al hacerlo, el olor de los viejos libros me invadió. Tomé uno de sus favoritos, Orgullo y Prejuicio, y lo sostuve en mis manos, pasando mis dedos por las páginas amarillentas. En ese momento me di cuenta de que lo único que realmente importaba en esta casa eran los recuerdos, lo que habíamos construido con esfuerzo y amor. Vi una foto de María sobre la mesa y una oleada de emoción me invadió. Era el momento de tomar una decisión. La vida que había construido con María no podía ser olvidada. No podía seguir permitiendo que todo lo que amaba fuera sustituido por lo que otros querían. Había llegado el momento de hacer un cambio, por mí, por ella y por todo lo que representaba esta casa. Algunos días después de nuestra última conversación, cuando había comenzado a procesar todo lo que había sucedido, Ricardo vino a verme de nuevo. No era sorpresa, ya estaba acostumbrado a sus visitas, siempre en busca de algo. Esta vez, sin embargo, me sorprendió un poco más de lo usual. Su expresión era más seria, aunque aún mantenía esa actitud calculadora que lo caracterizaba. «Papá», comenzó, con su voz suave pero decidida, «queremos hablar contigo sobre algo importante. Hemos encontrado una oportunidad, una gran oportunidad para la familia». Lo miré fijamente
sin moverme. Sabía exactamente lo que vendría después. Ricardo nunca venía sin un plan, sin una solicitud que involucrara dinero. Elena estaba a su lado, como siempre, observando en silencio. Esa mirada suya que nunca se apartaba de lo que quería, esa mirada que había aprendido a reconocer muy bien. «Estamos pensando en invertir en una casa de vacaciones», continuó Ricardo, sin mucha emoción en la voz, como si estuviera recitando algo que ya había ensayado. «Una propiedad grande, cerca de la costa. Será un buen lugar para pasar los veranos y también una oportunidad para que nuestros negocios crezcan». No dijo más, pero lo que no decía lo sabía perfectamente. Ellos no solo buscaban un lugar para descansar, sino un nuevo lugar para mostrar su éxito, algo para añadir a su lista de logros, para impresionar a quienes ellos consideraban importantes. Para Ricardo y Elena, todo era una cuestión de imagen, de aparentar que todo estaba bien, de seguir viviendo en la burbuja de su mundo perfecto. «Papá», dijo Ricardo en un tono más persuasivo, «este será un paso crucial para todos. Necesitamos tu ayuda para poder conseguir el crédito necesario. Solo necesitamos que firmes, que pongas tu nombre, y todo se solucionará. No te preocupes, con esto vamos a crecer. Todo se pondrá bien». Escuchaba sus palabras, y algo en mí se retorcía. Ya no era la primera vez que pedían algo de mí, y esa sensación de estar siendo manipulado se había convertido en algo familiar. Me sentía como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin, un ciclo donde siempre, siempre, mi nombre estaba en los papeles, pero nunca recibía lo que merecía. Todo lo que daba parecía no tener fin, y la sensación de que me estaban usando para seguir con sus vidas de lujo era inconfundible. Elena, que había permanecido callada hasta ese momento, intervino con su voz suave, pero firme. «Ricardo tiene razón. Esto nos beneficiará a todos. La gente en ese club tiene contactos, conexiones valiosas, que podrían ayudar mucho en el futuro. Con tu apoyo, papá, todo será más fácil para nosotros». Vi cómo ella, con su tono cálido y sus palabras suaves, intentaba seducirme una vez más, como siempre lo hacía. La influencia de Elena sobre Ricardo y sobre mí era innegable. Ella nunca pedía directamente, pero sus insinuaciones, sus ojos brillando con esa mezcla de ambición y necesidad, me hacían sentir que no podía decir no. Era imposible resistirse a sus expectativas. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Estaba sentado allí, observando a ambos, y sentí cómo mi voluntad se desmoronaba. Mi mente comenzó a revivir todas las veces que había cedido ante sus demandas, todas las veces que había dicho sí cuando lo que realmente quería era gritarles que pararan, que se dieran cuenta de todo lo que ya les había dado. Pero no podía. No podía ser ese hombre que se enfrentaba a su propio hijo y su nuera. No podía ser el villano en su historia. «Solo necesito que me firmes, papá», insistió Ricardo, sin mirarme directamente, como si ya estuviera seguro de lo que diría. Elena permanecía en silencio, observándome, esperando. Como siempre, ella estaba esperando que tomara la decisión. En ese momento, sentí cómo me estaba perdiendo de nuevo. Mis manos comenzaron a sudar y mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué no podía decirles que no? ¿Por qué sentía que debía seguir haciendo todo esto por ellos, por su bien, cuando nunca se detenían a pensar en mí? ¿Cuánto más debía dar? Finalmente, sin decir una palabra, me levanté lentamente. Fui a mi escritorio y abrí el cajón donde guardaba los cheques. Saqué uno en blanco, tomé el bolígrafo, y mientras lo hacía,
Mi mente vacilaba entre el cansancio y la rabia. Escribí la cifra, el monto que solicitaban. Sabía que ellos no entenderían lo que estaba sucediendo. Sabían que seguirían pidiéndome más. Pero algo dentro de mí decía que debía seguir adelante, que esto era lo correcto, que ya no podía quedarme callado. Al darles el cheque, lo hice en silencio. Ricardo lo tomó rápidamente, sin dudar, y Elena sonrió. Esa sonrisa fría que siempre parecía decir: todo está bajo control ahora. Era el mismo patrón de siempre, y lo sabía. Pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. Me quedé allí, observándolos salir de la casa. Me senté nuevamente en el sillón donde tantas veces había conversado con María, donde habíamos hecho planes, donde todo tenía sentido. Pero hoy todo lo que sentía era agotamiento. La casa ya no era la misma. Ricardo y Elena ya no eran los mismos. Ni siquiera yo lo era. Esa noche, mientras la casa se llenaba de silencio, decidí que ya no podía seguir así. Mi alma ya no podía soportarlo. Las decisiones que había tomado durante años para complacernos a todos, para ser el buen padre, el buen suegro, el buen hombre de familia, me habían dejado vacío. Era el momento de cambiar, de tomar las riendas de mi vida nuevamente. El sol ya estaba bajando cuando me levanté y me dirigí al teléfono. Llamé a Adriana, mi abogada de confianza, con quien siempre había hablado de los asuntos legales cuando algo no estaba claro. Adriana, le dije, necesito que me ayudes a proteger lo que es mío. Ya basta de seguir siendo el peón de todos. Quiero poner en orden las cosas. La respuesta de Adriana fue calmada, pero decidida. Te entiendo perfectamente. Vamos a hacer lo necesario para que tu patrimonio esté seguro. Con esas palabras sentí una ligera paz, aunque aún quedaba mucho por hacer. Pero algo en mí había despertado. Ya no podía seguir en esa vida, esperando ser el soporte eterno para los demás. Ahora era mi turno. La vida tenía que cambiar, y este sería solo el primer paso. Al día siguiente me desperté temprano, como siempre. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana, y me senté en el borde de la cama, mirando la casa en silencio. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo todo había cambiado. La sensación de que algo importante se estaba desvaneciendo me pesaba en el pecho. Sin María, las paredes de esta casa parecían vacías, aunque aún contenían los recuerdos de toda una vida. Decidí subir al piso superior. El cuarto de trabajo de María era mi refugio, el lugar donde siempre encontraba consuelo. Allí, rodeado de sus libros, sus pequeñas cosas, sentía que ella estaba presente, como si cada rincón hablara de su amor y dedicación. Pero hoy, al llegar a la puerta de su cuarto, sentí una punzada de incertidumbre. No sabía qué encontraría. Abrí la puerta lentamente. Lo que vi no fue lo que esperaba. La habitación, que antes estaba llena de sus libros y objetos personales, había sido transformada. La estantería de madera, aquella que María había cuidado con tanto amor, donde se exhibían sus libros favoritos, ahora estaba vacía. En su lugar había un mueble moderno, una vitrina de cristal que contenía solo decoraciones frías, cosas nuevas y caras, pero sin alma. No vi sus libros, no vi sus recuerdos, la fragancia de la madera, el olor familiar de los libros que tanto le gustaban, ya no estaba. En su lugar había un aroma de plástico, de metal frío, de cosas nuevas que no decían nada, que no tenían historia. Sentí que un vacío se apoderaba de mí,
como si la esencia de nuestra vida juntos se estuviera esfumando. Me quedé parado allí, sin poder moverme. Los recuerdos de María me asaltaron, pero se sentían más lejanos que nunca. Mi mente no dejaba de regresar a esos días, cuando la habitación estaba llena de vida, llena de historias que ella compartía conmigo cada noche. Me invadió una tristeza profunda. Me acerqué a la silla donde siempre se sentaba a leer, el lugar donde pasábamos horas conversando. Ahora estaba vacía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía Elena pensar que reemplazar todo lo que significaba María por algo tan vacío era lo correcto? Bajé al primer piso, sintiendo cómo el peso de la casa me oprimía. La casa ya no era un hogar, no era el lugar lleno de recuerdos que una vez había sido. Todo había cambiado, y no solo los muebles, la atmósfera, la esencia, la sensación de estar en un lugar donde la familia realmente vivía. Todo eso se había ido. Me sentía atrapado en un lugar que ya no me pertenecía, un lugar que ya no tenía espacio para lo que yo amaba. Escuché a Elena hablando por teléfono en la cocina. Me detuve en la puerta, escuchando sus palabras sin querer. Ella estaba hablando con alguien sobre muebles nuevos para el salón, sobre cambiar la decoración. Estaba tan tranquila, tan ajena a la nostalgia que me invadía. Mientras ella hablaba de estos cambios como si fueran lo más natural, Ricardo estaba ocupado con su trabajo en la oficina, ajeno también al hecho de que estábamos perdiendo lo más valioso, los recuerdos de nuestra vida juntos. Me sentí impotente. ¿Cómo podía alguien tan cercano a mí ser tan indiferente a lo que representaba esta casa para mí? Los objetos que ella compraba, las decisiones que tomaban juntos, todo eso me parecía tan vacío. Estaba claro que para ellos todo se trataba de una fachada, de vivir como si todo fuera perfecto, mientras ignoraban lo que realmente importaba. Sentí que no podía soportar más. No podía quedarme callado y seguir siendo parte de este espectáculo. La frustración creció dentro de mí y me vi obligado a hacer algo. No podía dejar que todo se fuera por la borda sin luchar. Tomé una decisión. Iría al sótano, al lugar donde guardábamos las cosas de María, donde aún quedaban fragmentos de su vida. Quizá ahí encontraría algo que me devolviera el rumbo, algo que me recordara que todavía podía hacer algo, que no todo se había perdido. Bajé las escaleras lentamente, como si cada paso me acercara a una parte perdida de mí mismo. El aire del sótano era frío, y al encender la luz vi las viejas cajas apiladas, llenas de recuerdos. La caja con los libros de María estaba justo allí. La abrí con cuidado, como si temiera romper algo frágil. El olor a papel viejo y a cuero me envolvió, y una oleada de emoción me invadió. Los libros, aquellos libros que ella amaba, estaban allí. Aunque los tiempos habían cambiado, esos libros no habían perdido su poder. Mi mano se posó sobre un libro en particular, Orgullo y Prejuicio, su favorito. Lo tomé con delicadeza, pasando los dedos por sus páginas gastadas. Recordé cómo leía este libro para mí por la noche, con la luz tenue de la lámpara sobre la mesa, su voz suave, pero llena de emoción. Las palabras de ese libro parecían tomar vida de nuevo en mis manos. María estaba aquí, en estas páginas, en sus palabras, en sus pensamientos. El dolor volvió a mí, pero también una sensación de determinación. Estos recuerdos, estos objetos, eran más valiosos de lo que cualquier mueble moderno podría ser. Eran los cimientos de lo que habíamos construido,
los testigos de nuestra vida juntos. No podía permitir que todo eso fuera reemplazado por lo nuevo, por lo vacío. Decidí que tenía que hacer algo para proteger estos recuerdos. No podía seguir permitiendo que mi vida se desmoronara sin hacer nada. María y yo habíamos construido algo que valía la pena. Algo que no podía ser reemplazado por muebles caros o por lo que otros consideraban modernización. Tomé el libro de Orgullo y Prejuicio y lo guardé en mi mochila. Con esa simple acción supe que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Era hora de tomar control de mi vida nuevamente, de proteger lo que realmente importaba. Subí de nuevo al primer piso con el libro en la mano y me senté en la mesa de trabajo, mirando los papeles que había preparado. La idea de contactar a Adriana, mi abogada, había estado en mi mente por un tiempo. Ella era la única persona en quien confiaba para resolver esta situación. Necesitaba que me ayudara a poner las cosas en su lugar, a proteger lo que era mío, lo que había sido de María. La determinación comenzó a sustituir el dolor. Ya no podía quedarme de brazos cruzados, mientras todo lo que había amado desaparecía. Iba a luchar por esto. Iba a luchar por los recuerdos de María, por la vida que habíamos construido. Y si eso significaba tomar decisiones difíciles, entonces era hora de hacerlo. Salí de la casa con el libro en la mochila, dispuesto a tomar las riendas de mi vida nuevamente. Sabía que no sería fácil, pero algo dentro de mí me decía que era lo correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro estaba en mis manos. Una semana después de nuestra última conversación, Ricardo y Elena volvieron a buscarme. Esta vez no fue solo una petición, sino una exigencia que me hizo sentir aún más atrapado en su red de necesidades. Había llegado el momento de pedir algo más grande, más ambicioso, más costoso. Esa noche, después de la cena, estaban sentados frente a mí. La luz tenue de la lámpara iluminaba la mesa mientras yo terminaba de recoger los platos. Ricardo comenzó a hablar, como siempre, con su tono suave, pero lleno de intenciones claras. Elena permanecía en silencio, esperando, como si ya supiera lo que iba a pasar. «Papá», comenzó Ricardo, «hemos encontrado una oportunidad única para la familia. Es algo grande, algo que no podemos dejar pasar». Sus ojos brillaban con esa luz de ambición, la misma que siempre mostraba cuando algo le interesaba de verdad. Elena, a su lado, sonrió débilmente y añadió: «Es una oportunidad para crecer, papá. Necesitamos tu apoyo para entrar en este club deportivo exclusivo. Todo el mundo que está allí tiene contactos importantes, gente que puede abrirnos muchas puertas. Es la oportunidad que hemos estado esperando». Escuchaba sus palabras, pero la sensación de agotamiento me invadió poco a poco. No era la primera vez que me pedían dinero, pero esta vez sentía que ya no podía más. Había dado tanto, siempre buscando ayudarles, siempre pensando que al final todo tendría sentido. Pero ahora, cada vez que me pedían algo, me sentía más y más como un simple proveedor, como un jardinero de la familia, que solo estaba allí para regar sus deseos y mantener su vida próspera. «El club va a abrirnos muchas puertas», continuó Ricardo, «y si firmamos ahora, podemos asegurarnos de que nuestras vidas cambien. No te preocupes, papá. Este es el tipo de inversión que asegura el futuro. Solo necesitamos un pequeño empujón de tu parte». Elena asintió con la cabeza, apoyando sus palabras, como si fuera lo más natural del mundo. «Es una inversión, papá,
y con tu ayuda todo será más fácil. No tenemos a nadie más a quien acudir. Dijo eso con esa dulzura calculada que tanto conocía. Siempre que necesitaban algo, su tono cambiaba, se volvía persuasivo, encantador. Pero lo que realmente me pedían era que siguiera siendo su fuente inagotable de dinero. Me quedé en silencio, mirándolos a los dos. El peso de sus palabras me aplastaba, pero también me daba una sensación de vacío profundo. Cada vez que caía en sus peticiones, sentía que me alejaba más de lo que había sido mi vida con María. Cada vez que cedía, sentía que perdía una parte de mí mismo. No podía seguir siendo el jardinero que se encargaba de regar sus deseos sin nunca pedir nada a cambio. Ricardo me miró fijamente, esperando mi respuesta. Sabía lo que quería escuchar y lo esperaba con ansias. Elena no decía nada, pero su presencia allí lo decía todo. Ambos me estaban esperando. Un profundo suspiro salió de mis labios. Estaba cansado, tan cansado. Había cedido tantas veces, había hecho tanto por ellos. Pero en ese momento algo dentro de mí se quebró. Sabía que no podía seguir de esta manera. Cada palabra que salía de sus bocas me hacía sentir más pequeño, más insignificante. Ya no podía ser la figura que resolvía todos sus problemas. No podía ser su cajero automático, su banquero personal, su fuente de recursos. Y sin embargo, allí estaba, escuchándolos, sabiendo que lo haría de nuevo. La idea de negarme parecía más difícil que nunca. Como siempre, Ricardo sabía cómo tocar la fibra correcta, cómo hacerme sentir que era lo correcto. Mi mente comenzó a trabajar en automático. Fui a la mesa donde guardaba los cheques. Con una mano temblorosa saqué uno, lo firmé y le di la cantidad que me pedían. En ese momento sentí una mezcla de frustración y derrota. ¿Cómo llegué a esto? ¿Por qué seguía permitiendo que me trataran así? Les entregué el cheque en silencio. Ricardo lo miró, lo metió rápidamente en su bolsillo y Elena le dio una pequeña sonrisa de satisfacción. Sabían que había ganado otra vez. Pero yo me sentía vacío. Mi corazón latía con una pesadez que nunca había sentido antes. Cuando se fueron, me quedé solo en la sala, sentado en el mismo sillón donde tantas veces había conversado con María. Miré alrededor. El lugar estaba lleno de recuerdos, de cosas que significaban algo en un tiempo, pero ahora todo parecía irrelevante. Todo había cambiado. Me levanté y caminé por la casa, buscando algo que me conectara con el pasado, con lo que realmente había sido mi vida. Mis ojos se posaron en la silla vacía, donde María solía sentarse. La televisión enorme que había reemplazado los libros que tanto apreciábamos. Todo eso me dolía. No solo porque era un cambio físico, sino porque todo lo que representaba era una pérdida de lo que alguna vez tuvimos. Esa noche, mientras todos dormían, me senté solo en la cocina, mirando por la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo, pero mi corazón estaba pesado. Todo lo que había construido con María se estaba desmoronando. Y la peor parte era que no podía detenerlo. Me sentía impotente, incapaz de cambiar las cosas. Había dejado que todo llegara a este punto. La decisión que tomé esa noche no fue fácil, pero ya no podía seguir siendo el jardinero que cultivaba los sueños de otros sin recibir nada a cambio. Necesitaba hacer algo para recuperar lo que era mío. Necesitaba encontrar una manera de tomar el control de mi vida nuevamente. Decidí que iría a ver a Adriana, mi abogada de confianza. Sabía que necesitaba ayuda.
Necesitaba proteger lo que me quedaba, lo que tanto me había costado. Me sentía nervioso, pero al mismo tiempo una sensación extraña de alivio comenzó a invadirme. Había tomado la decisión de hacer algo, y eso ya me hacía sentir un poco más fuerte. A la mañana siguiente fui a su oficina. Me recibió con una sonrisa, como siempre, y me escuchó atentamente mientras le contaba todo lo que había sucedido en casa, desde las constantes solicitudes de Ricardo y Elena hasta el constante maltrato emocional que sentía. Ella me miró con comprensión y cuando terminé me dijo algo que me tranquilizó. No te preocupes, podemos hacer todo lo que sea necesario. Este es el momento de hacer valer tus derechos y voy a ayudarte a proteger lo que te pertenece. Su voz era firme, llena de seguridad, y me hizo sentir que, tal vez, todavía quedaba algo que podía salvarse. Después de hablar con Adriana, supe que era el momento de actuar. La sensación de que había tomado el control de mi vida comenzó a crecer dentro de mí. Aunque no sabría lo que sucedería después, al menos estaba tomando una decisión que me permitiría sentirme dueño de mi destino, no solo un espectador. Cuando salí de la oficina, me sentí más ligero. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba tomando el camino correcto. Esa tarde, después de mi encuentro con Adriana, volví a casa sintiéndome una mezcla de incertidumbre y determinación. Caminé lentamente por la casa, observando todo con una nueva perspectiva. Al entrar en la sala, me di cuenta de lo vacía que se había vuelto, de cómo la casa, que había sido un refugio de cariño y recuerdos, ahora solo era un espacio lleno de objetos que no representaban nada más que la falta de mi esposa. Me senté en el sillón donde siempre solíamos conversar, y allí, mirando las paredes, me pregunté si realmente estaba haciendo lo correcto. Estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. ¿Sería justo para Ricardo y Elena? ¿O acaso me estaba alejando demasiado de lo que había sido mi vida? Pensé en lo que había hecho por ellos, en cómo había dado tanto y recibido tan poco a cambio. El sonido del reloj en la sala se hizo más fuerte, casi como si cada tic-tac me empujara a tomar la decisión. ¿Debería seguir sacrificándome por ellos? Lo único que realmente había hecho hasta ese momento era ceder, ceder y ceder, hasta quedarme sin nada para mí mismo. Pero la gota que colmó el vaso había sido la última petición de Ricardo y Elena. Esta vez ya no podía más. Miré la taza de café que había preparado para mí, pero no sentí el consuelo que normalmente me traía. Sabía que mi mente ya había tomado una decisión, aunque mi corazón aún dudara. Pero lo que sentía en lo más profundo de mi ser era claro. Si no tomaba el control ahora, si no actuaba de forma definitiva, acabaría perdiendo todo lo que quedaba de mi vida. María ya no estaba, y yo ya no podía seguir viviendo en la sombra de lo que ellos querían. Pensé en lo que María habría hecho si estuviera aquí. Ella, que siempre fue tan firme, que defendió nuestros valores hasta el final. Yo, en cambio, había sido blando, había permitido que todo lo que habíamos construido se desmoronara sin reaccionar. Esa reflexión fue lo que finalmente me dio el valor para actuar. De repente, algo me llamó la atención. La foto de María sobre la mesa. Era una de las primeras fotos que habíamos tomado en esta casa, cuando todo parecía perfecto. Ella me sonreía, con esa sonrisa que nunca olvidaría. Esa imagen, ese momento, me hizo sentir una punzada de dolor. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía yo haber permitido que las cosas,
llegaran tan lejos. No podía seguir siendo el hombre que veía cómo su vida y su hogar se desmoronaban sin hacer nada. Ya había soportado demasiado. No quería ser el jardinero de la familia que solo sembraba para los demás, que solo cuidaba lo que los demás querían y necesitaban. Ya no más. Era hora de que Ricardo y Elena entendieran lo que valía lo que habíamos construido. Tomé el teléfono y marqué el número de Adriana. Su voz me respondió con calma, como siempre. Le expliqué lo que había decidido. «Adriana», dije con firmeza en mi voz, «he tomado una decisión. Voy a transferir la propiedad a Ricardo y Elena, pero hay una condición. Quiero que asuman una deuda significativa. Ya basta de que sigan aprovechándose de mí». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Sabía que Adriana comprendería lo que necesitaba. «Lo entiendo», dijo, «y creo que es la mejor opción. Es hora de que ellos asuman la responsabilidad por lo que tienen». Colgué el teléfono con una sensación de alivio. Algo dentro de mí se sintió más ligero. Sabía que estaba tomando una decisión importante, una que cambiaría las reglas del juego. No sería fácil, pero era lo que debía hacer. Esa noche, al sentarme en la mesa para preparar los documentos, sentí la presión de lo que estaba a punto de hacer. La pluma en mis manos temblaba ligeramente. Es extraño cómo, después de todo este tiempo, aún me costaba tomar decisiones que marcaran un antes y un después. Pero esta vez era diferente. Estaba escribiendo para mí mismo, no para ellos. Estaba tomando el control de mi vida, no solo de mi casa. Mis manos, aunque temblorosas, estaban decididas. Al mirar la foto de María nuevamente, me sentí invadido por una mezcla de tristeza y gratitud. Ella siempre fue la fuerza que mantenía todo unido, pero ahora era mi turno. Mi turno para cuidar de mí mismo, para proteger lo que había quedado de nosotros. No podía seguir permitiendo que Ricardo y Elena me usaran como una muleta. Esta era la oportunidad para que ellos también crecieran, para que enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones. El corazón me latía con fuerza cuando preparé los papeles para firmar. Una vez hecho esto, ya no habría vuelta atrás. Sabía que esto cambiaría nuestra relación para siempre. A pesar de todo el amor que alguna vez sentí por ellos, ya no podía seguir siendo su apoyo incondicional. Tenían que aprender a valerse por sí mismos. Finalmente, firmé los documentos. Cada trazo de la pluma parecía más pesado que el anterior. Cuando terminé, dejé todo sobre la mesa. No pude evitar sentir una ligera sensación de triunfo. Había tomado el control, había dado el paso que tanto había evitado. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía que era lo que debía hacer. A partir de ese momento, Ricardo y Elena serían responsables de lo que tenían. Al final, me senté en la silla de María, la que ahora se sentía vacía. Miré alrededor de la sala, que había cambiado tanto desde que ella se fue. Los recuerdos estaban por todas partes, pero también lo estaba la sensación de que yo había dejado de ser simplemente un espectador en mi vida. Estaba tomando las riendas de mi destino, aunque no sin cierto dolor. El sonido del reloj seguía marcando el paso del tiempo. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que esperaba en silencio que los demás decidieran por mí. Ya no era el hombre que ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas. Ahora era el hombre que tomaba decisiones por sí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si hubiera vuelto a estar en control. El día después de haber firmado los papeles de transferencia, me senté en el sillón de la sala
mirando a la nada. El sonido de los coches en la calle llegaba suavemente, pero no lograba distraerme. No quería pensar más en lo que había hecho, pero sabía que este era un punto de no retorno. Había firmado, había tomado la decisión, y ahora todo quedaba en manos de Ricardo y Elena. Con un suspiro me levanté y me dirigí a mi escritorio. Saqué una carpeta que había preparado, que contenía todo lo relacionado con la deuda. Estaba listo para entregársela. No había vuelta atrás. Ya no era el hombre que esperaba en silencio. Ahora tomaba las riendas de su vida. Pero el peso de mi decisión era palpable. Estaba a punto de darles lo que querían, pero a un precio que nunca imaginaron. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Ricardo y Elena entraron, como siempre, con una sonrisa expectante en sus rostros, seguros de que esta conversación sería como todas las demás. Se sentaron en el sofá frente a mí, con una actitud relajada, como si ya supieran que todo se resolvería sin complicaciones. Pero yo estaba decidido a mostrarles que este momento sería diferente. Les entregué la carpeta con los documentos que ya había preparado. No les dije nada, solo la dejé frente a ellos. Ricardo, como de costumbre, tomó la iniciativa. Abrió la carpeta con rapidez, confiado de que encontraría todo lo que esperábamos. La transferencia de la propiedad, el cheque con la cantidad que habían solicitado. Pero cuando vio lo que estaba dentro, su expresión cambió por completo. Primero levantó la vista hacia mí y luego miró los papeles una vez más, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El rostro de Ricardo se volvió pálido y sus labios se tensaron en una línea delgada. «¿Esto es una broma?», murmuró. Pero estaba claro que no lo era. Vi cómo su mente trataba de procesar la información. El silencio en la habitación se volvió denso, hasta que finalmente Ricardo rompió el silencio. «¿Por qué hay una deuda de 900.000 pesos aquí?», exclamó, levantando los papeles hacia mí. «No puede ser. ¿Por qué nos haces esto?». Elena, que hasta ese momento había estado en silencio, miró los papeles y luego me miró a mí, con el rostro igualmente pálido. «No podemos pagar esto», dijo, casi en susurros. «Esto es una deuda demasiado grande. ¿Por qué, papá? ¿Por qué hacer esto?». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Ellos no lo entendían. Habían estado pidiendo y pidiendo, sin comprender nunca el costo de lo que estaban pidiendo. Nunca comprendieron cuánto había dado ya, cuánto había sacrificado. La deuda era su precio, el precio que ahora debían pagar por todo lo que me habían exigido sin cesar. Ricardo se levantó, caminó de un lado a otro de la sala, golpeando con sus manos las superficies, como si no pudiera controlar su frustración. «Esto no tiene sentido. Esto es una locura», gritó, como si fuera la víctima de toda esta situación. «¿Por qué no nos dijiste antes? ¿Por qué hacer esto ahora?». Elena, al ver la frustración de Ricardo, no pudo quedarse callada. «Ricardo, esto es culpa tuya. ¿Por qué no lo pensaste antes? ¿Por qué no nos dijiste que no íbamos a poder manejar esto? Lo que tenemos ahora es culpa tuya». Las palabras de Elena cayeron sobre Ricardo como un peso aún mayor. Mientras tanto, yo me quedé allí, en silencio, observando cómo se desmoronaba la fachada que ellos mismos habían construido. Toda la calma que había mantenido hasta ese momento desapareció. Ricardo, el hijo al que había dado todo, ahora me miraba con una mezcla de ira y decepción, mientras Elena, su esposa, lo culpaba por todo lo que había sucedido. Ninguno de los dos entendía lo que yo había hecho,
lo que significaba. Ninguno de los dos comprendía que esto no era solo por dinero, sino por enseñarles una lección que, aunque dolorosa, debía aprenderse. Me levanté de mi sillón, con la determinación de que debía terminar con esta conversación de una vez por todas. Los miré fijamente, mis ojos fijos en los suyos. Esto es el precio de lo que han pedido. He hecho todo lo posible por ustedes, pero es hora de que aprendan a ser responsables, les dije, mi voz firme. Esto es lo que siempre quise que entendieran. El dinero no es algo que se da sin consecuencias. La vida no funciona así. Ricardo, visiblemente afectado, dejó caer los papeles sobre la mesa y se quedó mirando a Elena, como buscando alguna solución. Pero ya no había vuelta atrás. Ya no podía seguir siendo su apoyo incondicional. Habían llegado al punto de no retorno. Esto es lo que han hecho, y ahora tienen que aprender a enfrentar las consecuencias. Continué, sin apartar la mirada. Ya no puedo ser el hombre que resuelve todos sus problemas. A partir de ahora, ustedes son responsables de lo que tienen, de lo que piden. Elena permaneció callada, mirando al suelo, mientras Ricardo, agotado por la lucha interna, dejó escapar un suspiro profundo. Finalmente, levantó la mirada y me dijo con voz entrecortada: «No sé qué hacer con todo esto. No puedo. No puedo solo hacer frente a este tipo de cosas». Me senté nuevamente. No podía decir nada más. Había dicho lo que necesitaba decir. El silencio que siguió fue insoportable. La tensión llenó la sala, y nadie parecía saber cómo romperla. El sonido del viento entrando por la ventana, el silencio pesado entre nosotros. Todo parecía indicar que algo irreversible había sucedido. Algo que no podría repararse con palabras. Elena se levantó sin decir una palabra más. Ricardo, con los ojos llenos de frustración, también se retiró de la sala, dejándome solo con mis pensamientos. No me sentía mal por lo que había hecho, pero el dolor de ver a mi propia familia tan distanciada de lo que realmente importaba me dejó una sensación extraña en el pecho. Había hecho lo correcto, pero a un precio muy alto. Con la casa nuevamente en silencio, me senté allí, mirando las paredes, sintiendo cómo la soledad me envolvía. Pero esta vez no era la soledad vacía que sentía cuando María se fue. Era una soledad llena de libertad. La libertad de haber hecho lo correcto, de haber puesto un límite, de haber reclamado algo que había perdido durante tanto tiempo, el control sobre mi propia vida. Al final, me levanté y fui hacia el dormitorio, donde las fotos de María aún adornaban la pared. Miré una de ellas, donde estábamos juntos en el jardín, con la luz del atardecer tocando su rostro. Esa imagen me hizo sonreír levemente. María siempre fue mi fuerza, mi guía. Ahora era mi turno de serlo para mí mismo. Sabía que lo que había hecho hoy cambiaría todo. Pero también sabía que era lo único que podía hacer para empezar a vivir de nuevo, para recuperar lo que había perdido y para enseñarles a Ricardo y Elena una lección que nunca olvidarían. El día después de haber firmado los papeles de transferencia de la propiedad, me levanté temprano, sin saber muy bien qué esperar. Aunque sabía que había hecho lo correcto, una sensación de incertidumbre me invadía. Había tomado una decisión difícil, una que cambiaría para siempre la relación con Ricardo y Elena. Pero no me arrepentía. Sabía que, de alguna manera, esto les enseñaría una lección que necesitaban aprender. Ese día, mientras estaba sentado en mi escritorio, repasando algunos documentos antiguos de la familia, escuché el sonido familiar de la puerta abriéndose.
Ricardo había llegado, su paso firme y rápido. A veces podía predecir su llegada solo con oír cómo caminaba, pero esta vez algo en su andar me hizo sentir que algo no estaba bien. Me levanté lentamente y lo vi entrar en la sala, con la expresión tensa, el rostro pálido y la mandíbula apretada, como si estuviera tratando de contener una mezcla de ira y desconcierto. El silencio entre nosotros fue pesado, casi insoportable. Sabía que venía a hablarme sobre los documentos que había dejado en la mesa el día anterior. Podía ver que estaba a punto de estallar. «Papá», comenzó su voz vacilante, esto no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué hay una deuda de 900.000 pesos? ¿Qué es todo esto?» Ricardo dejó caer la carpeta con los papeles sobre la mesa. Sus ojos no dejaban de mirar los números, incapaz de procesarlos, de entender lo que acababa de descubrir. Elena entró en la habitación en ese momento, con una expresión de alarma en su rostro. Al ver los papeles, su rostro se tornó pálido. «No, no podemos pagar esto», dijo, su voz quebrada, mirando los números que nunca imaginó ver en su vida. Esto es demasiado. No tenemos cómo hacerlo». Era la primera vez que los veía tan desconcertados, tan vulnerables. Los años de peticiones y expectativas se habían desmoronado en ese momento. La realidad que yo había estado preparando para ellos, esa deuda abrumadora, ahora era algo que tenían que enfrentar, y no podía evitar sentir una ligera satisfacción al ver que finalmente entendían lo que significaba todo lo que les había dado. Ricardo se levantó de un salto. Comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, su rostro completamente desbordado por la confusión y la ira. «Esto no puede ser. No podemos permitir que esto nos pase. ¿Por qué no nos dijiste antes lo que ibas a hacer?», gritó, su tono lleno de desesperación. Elena no podía quedarse callada. Se acercó a mí, con el rostro lleno de enojo y frustración. «¿Qué esperas lograr con esto, papá?». Su voz temblaba, pero su ira era evidente. «Esto es una locura. No podemos vivir con esta carga. No podemos salir de esto». Ambos estaban enfurecidos, culpándome, y aunque sabía que estaban completamente confundidos y asustados, no podía evitar sentir una leve satisfacción. Finalmente, después de tantos años de sacrificio, había llegado el momento de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones, de que comprendieran lo que significaba realmente todo lo que yo había dado. «¿Qué quieres que hagamos, papá?». Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro, buscando alguna salida, alguna solución que no implicara enfrentarse a la dura realidad. ¿Vender la casa? ¿Pedirle ayuda a amigos? ¿Qué hacemos ahora? Elena, al ver la desesperación en su esposo, trató de mantener la calma, pero no lo logró. «Papá», dijo con voz quebrada, «por favor, ¿puedes ayudarnos? Sabemos que esto es nuestra responsabilidad, pero ¿puedes ayudarnos solo una vez más? Esto no es solo dinero, es nuestra vida». Me quedé en silencio, mirando a los dos. Mis ojos no los dejaban. Sentía una mezcla de dolor y alivio. Dolor por ver cómo se desmoronaba la relación, pero alivio porque finalmente estaban viendo la realidad. La vida no podía seguir siendo tan fácil para ellos. Necesitaban enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. No podía seguir siendo el refugio donde se ocultaban de la responsabilidad. «Esto es lo que ustedes han pedido durante años», dije finalmente, mi voz firme. «Yo he dado y dado, pero ahora es el momento de que ustedes se hagan responsables. Yo ya no voy a resolverles la vida».
Me levanté y caminé hacia ellos, mis ojos fijos en los suyos. Este es el precio de lo que han querido, y ahora deben aprender a pagar por ello. La habitación quedó en un tenso silencio. Ricardo se quedó inmóvil, mirando al suelo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Elena, por otro lado, no pudo evitar sentirse derrotada. El control que siempre había tenido sobre mí, sobre la situación, ya no estaba en sus manos. «Papá, ¿por qué nos haces esto?» Ricardo levantó la cabeza, sus ojos llenos de resentimiento. «¿Qué estás esperando de nosotros? Solo queríamos estar tranquilos, tener una vida cómoda. ¿Por qué hacernos esto?» Sentí el peso de sus palabras, pero mi decisión estaba tomada. Lo que quiero es que aprendan a vivir sin depender de mí. Lo que quiero es que vean lo que realmente cuesta tener lo que tienen. La vida no es solo lo que quieren, sino lo que están dispuestos a dar para conseguirlo. Mi tono no era de enojo, sino de una tranquila determinación. Ya no soy el hombre que sigue dando sin recibir nada a cambio. Ahora es su turno. El silencio entre nosotros se alargó, pesado y angustiante. Finalmente, Ricardo, derrotado, dejó caer los papeles sobre la mesa. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, me miró, pero no dijo nada. No había palabras que pudieran cambiar lo que acababa de suceder. Con una respiración pesada, me senté de nuevo en el sillón, mirando a través de la ventana. No sentía la calma que había esperado, pero sí una liberación extraña, como si finalmente, después de tanto tiempo, estuviera haciendo lo que debía hacer. Lo que he hecho hoy es lo que necesitaban, dije, casi en un susurro, más para mí mismo que para ellos. Es hora de que aprendan a hacer frente a la vida. Yo ya no puedo ser el que siempre lo haga todo por ustedes. Ricardo y Elena se levantaron sin decir una palabra. La puerta se cerró tras ellos y la casa quedó en silencio. El silencio que había estado esperando durante tanto tiempo. Ahora estaba solo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su lugar. El teléfono vibró en la mesa y vi que había una llamada perdida de Ricardo. Decidí no contestarla. En lugar de eso, volví a mi escritorio, tomé el cuaderno de María y comencé a escribir. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque al fin y al cabo, lo que había hecho era necesario, y aunque no sabía cómo sería el futuro, sabía que, al menos, había hecho lo correcto. Han pasado 2 días desde nuestra última conversación, y el ambiente en la casa no ha cambiado. La sensación de tensión permanece en el aire, como una nube oscura que no se quiere disipar. Aunque no había vuelto a ver a Ricardo y Elena, sus rostros seguían presentes en mi mente, marcados por la sorpresa y el enojo que provocó la noticia de la deuda que dejé para ellos. Esa mañana, mientras me sentaba en mi despacho, revisando algunos papeles antiguos, escuché el sonido familiar de mi teléfono. Al ver el nombre de Ricardo en la pantalla, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba por venir. La llamada era inevitable. De alguna manera, había esperado que se diera, aunque no estaba preparado para lo que fuera a decirme. «Papá», comenzó Ricardo. Su voz estaba tensa, pero también se podía notar el toque de frustración y rabia que se acumulaba. «Esto no puede seguir así. No podemos vivir con esta deuda. La casa no podemos venderla, no tenemos nada más. ¿Qué vamos a hacer?» Pude escuchar en su tono que la desesperación lo estaba alcanzando.
No me sorprendió, pero tampoco pude evitar que una sensación extraña me invadiera. El hombre que tenía todo lo que necesitaba para ser responsable, ahora pedía ayuda como si fuera un niño, como si nunca hubiera aprendido a afrontar las consecuencias de sus decisiones. «Papá, por favor», continuó, «te he fallado, lo sé, pero por favor, dame una oportunidad más. Voy a buscar cómo pagar la deuda. No te preocupes, no te pediré más dinero. Solo no me dejes aquí, en este agujero». Su tono era el mismo que siempre usaba cuando necesitaba algo de mí. Esa mezcla de súplica y esperanza de que lo salvaría de sus propios errores. Pero, aunque sentía la presión en su voz, algo dentro de mí se mantenía firme. Sabía que no podía seguir siendo el salvavidas de alguien que, por años, había vivido sin considerar el costo real de sus decisiones. «Escúchame, Ricardo», respondí con calma, pero sin dejar de ser firme. «He hecho mucho por ti y Elena, pero no puedo seguir resolviendo tus problemas. Ya no puedo seguir dando lo que no tengo, y sobre todo, no puedo seguir cargando con lo que ya debería ser responsabilidad de ustedes. Ustedes tienen que aprender a asumir las consecuencias de sus actos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ricardo no respondió inmediatamente, y fue como si los segundos se estiraran. A pesar de su frustración, sabía que no podía escapar de la realidad que había creado. «Papá, no puedes hacer esto», dijo finalmente, su voz quebrada. «No podemos hacerlo sin ti. No tenemos cómo salir de esta deuda». Mi corazón no vaciló. «Esto es parte del proceso, hijo. Ya no soy el hombre que va a solucionarlo todo. Es hora de que ustedes enfrenten la realidad y empiecen a ser responsables por lo que han pedido y recibido». Colgué el teléfono sin más palabras, sabiendo que había hecho lo que debía hacer. No era fácil, y no me sentía bien por lo que había dicho, pero lo cierto era que ellos necesitaban entender que no podía seguir siendo su solución a todo. La vida no funcionaba de esa manera, y ya había llegado el momento de que comprendieran las verdaderas lecciones que la vida tiene que ofrecer. Esa misma tarde, Elena decidió hablar conmigo, pero no de una forma en la que esperaba. Ella se acercó, su rostro más tranquilo, aunque sus ojos mostraban signos de incomodidad. Sabía que, aunque no lo decía directamente, sentía que todo esto había sido una carga que ella no estaba dispuesta a llevar. «Papá», dijo con voz suave, pero su tono ya no era el mismo de antes. «Entiendo lo que has hecho, pero ¿por qué hacerlo tan difícil para todos nosotros? ¿Por qué no ayudarnos una vez más? No sabemos qué hacer ahora. Ricardo está perdido y yo...» Hizo una pausa como si no supiera qué decir. «Solo quiero que todo vuelva a ser como antes». Me quedé mirándola sin responder de inmediato. Sabía que no entendía lo que estaba en juego. No entendía lo que yo había hecho por ellos. «Lo que he hecho, Elena, es lo mejor para todos. A veces, el amor se demuestra de maneras que no son cómodas. Ahora es su momento de aprender, de crecer, de ser responsables». Elena se quedó en silencio. El rostro de Ricardo, que entró poco después, mostraba su frustración creciente. En su expresión se podía ver la lucha interna. Sabía que el peso de la deuda lo estaba arrastrando hacia abajo, pero esa lucha era necesaria. Necesitaban enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Y aunque veía la rabia en sus ojos, también veía algo más. Un atisbo de la comprensión de que su burbuja finalmente había explotado. Esa noche, después de la conversación con ellos, decidí tomar medidas más drásticas.
Tenía que dejarlos ver la realidad de una vez por todas. Al día siguiente, los llamé a una reunión formal en la que discutimos la situación. Cuando llegaron a la casa, les pedí que se sentaran en la sala. Estaba claro que no esperaban lo que vendría. Había preparado una carpeta con todos los detalles de la deuda y la situación financiera actual. Ricardo y Elena se miraron, desconcertados. Era hora de dejar las cosas claras. «Esto es lo que hay», dije al entregarles los documentos. «Ya no pueden depender de mí. Este es el precio de vivir sin entender las consecuencias de sus decisiones». Ricardo miró los papeles, la incredulidad pintada en su rostro. Elena lo miraba sin saber qué decir. «No podemos seguir así», murmuró Ricardo, casi sin fuerzas. «Esto es demasiado. ¿Qué vamos a hacer?» «Lo que tengan que hacer», respondí. «Esto es la vida real. Ya no hay más excusas. Ustedes querían todo y ahora tienen que aprender a vivir con ello». Ricardo se levantó, dio unos pasos hacia atrás y luego volvió a mirarme. «¿Vas a dejarnos así? ¿Solo nos abandonas?» «Esto no es abandonarlos», respondí, mi voz firme. «Esto es darles la oportunidad de ser independientes, de aprender. Ya les he dado todo lo que pude. Ahora es su turno». La sensación que tuve al final de esa conversación fue agridulce. Por un lado, sabía que había hecho lo correcto. Por otro, veía cómo la familia se desmoronaba a mi alrededor. La frustración de Ricardo, la desesperación de Elena, todo eso me pesaba, pero algo en mi interior me decía que no había vuelta atrás. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, me senté frente a la ventana. El viento movía las hojas de los árboles afuera, y aunque el ambiente estaba tranquilo, por dentro sentía un tumulto de emociones. Había hecho lo que tenía que hacer, pero el futuro seguía siendo incierto. A pesar de todo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña. Ya no estaba viviendo para otros. Ya no estaba atrapado en su mundo. Ahora era el momento de vivir para mí y de enseñarles a ellos una lección que, aunque dolorosa, era necesaria. Esa mañana, mientras me sentaba en mi estudio, revisando algunos papeles de los últimos meses, el sonido del teléfono me interrumpió. Al ver el nombre de Ricardo en la pantalla, supe que el momento había llegado. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a la realidad de lo que había hecho. A pesar de que estaba tranquilo con mi decisión, la culpa seguía rondando, aunque más como una sombra de lo que realmente quería cambiar en nuestras vidas. «Papá», dijo Ricardo. Su voz sonaba agotada, como si la presión estuviera pesando sobre sus hombros. «No podemos más. No podemos pagar esta deuda. He intentado todo lo que pude, pero el banco no ha aceptado la solicitud de prórroga. Todo está cayendo. Todo está a punto de derrumbarse». Escuchar la desesperación en su voz, esa mezcla de frustración y miedo, no me conmovió tanto como hubiese esperado. A lo largo de los años había dado tanto, y ahora no podía seguir siendo el apoyo constante para alguien que no sabía valorar lo que tenía. Era una lección que, aunque difícil, debía aprender. Y aunque parte de mí sentía una punzada de tristeza por lo que estábamos viviendo, otra parte sabía que era lo correcto. Ya no podía seguir siendo su solución. Ellos tenían que aprender a ser responsables. Ricardo continuó, su voz quebrada por la presión. «No sé qué más hacer, papá. La casa... No podemos venderla. Ya no tenemos nada más. Estamos atrapados». «Lo sé», respondí en voz baja. «Lo sé muy bien, Ricardo».
Mi respuesta fue más fría de lo que quería, pero no sentía compasión. No podía. Había llegado el momento de que ellos vieran las consecuencias de sus actos. «Te he fallado, papá», siguió Ricardo, como si intentara justificar su debilidad. «Pero por favor, danos otra oportunidad. No quiero que todo esto se derrumbe por completo. Con tu ayuda podríamos salir adelante». La petición de ayuda fue casi como un grito desesperado. Pero ya era tarde para eso. Ya había hecho demasiado por ellos. Las veces que les había dado dinero para sus proyectos no habían dado frutos, y me había dado cuenta de que lo único que lograba era alimentar su dependencia hacia mí. «No más, Ricardo», dije, levantando la voz por primera vez, con más firmeza que nunca. «Ya no puedo seguir ayudándote. No puedes seguir viviendo bajo la sombra de lo que yo te dé. Esta deuda es tu responsabilidad, y es hora de que te enfrentes a ella». Lo dejé allí, con las palabras flotando en el aire como una sentencia. Colgué el teléfono y me quedé allí sentado en silencio, mirando por la ventana. No sentía remordimientos, pero el peso de lo que había hecho seguía presente. La relación con mi hijo nunca volvería a ser la misma. Y no sabía si alguna vez podría recuperar la confianza que habíamos tenido. Unos días después lo escuché hablar nuevamente, pero esta vez no era solo Ricardo. Era Elena también, que parecía estar igualmente atrapada en la misma red de problemas. Estaba en la cocina, preparándome un café, cuando escuché sus voces. No me importó mucho lo que estaban diciendo hasta que escuché una frase que me heló la sangre. Ricardo y Elena hablaban en voz baja, pero lo que decían era claro. Estaba claro que pensaban que todo esto se podría resolver si tomaban el camino fácil. Habían dejado claro durante años que no querían aprender a administrar nada, pero ahora veían la única salida como el escape definitivo: vender la casa. «Ricardo», dijo Elena con una voz vacilante, «¿por qué no lo vendemos? Con eso podemos pagar la deuda y luego buscamos algo más pequeño. Después podemos mudarnos lejos de todo esto». «¿Vender la casa?», respondió Ricardo, su tono tenso. «¿Qué le vamos a decir a papá? ¿Cómo explicamos eso? No quiero que piense que hemos fallado». Elena suspiró, casi con indiferencia. «Papá no tiene que enterarse. Es nuestra vida. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos vivir así para siempre, siempre bajo su techo, siempre dependiendo de él». Mi corazón se apretó al escuchar sus palabras. Habían hablado de vender la casa que María y yo habíamos construido juntos, sin ningún remordimiento. Para ellos era solo un objeto, algo que podía ser reemplazado. No les importaba lo que significaba para mí, ni lo que representaba para nuestra familia. Ya no veía en ellos esa conexión que una vez compartimos. Habían abandonado todo por el deseo de resolver las cosas sin esfuerzo. Fue entonces cuando decidí que debía aclarar las cosas de una vez por todas. No podía permitir que vendieran la casa sin más, que tomaran una decisión tan importante sin mi consentimiento. Así que los llamé y les pedí que vinieran a mi casa a hablar sobre lo que realmente estaba pasando. Cuando llegaron, los vi sentarse sin mucho entusiasmo. No esperaba una discusión acalorada, pero sí sabía que esta vez tendría que ser directo. No podría seguir permitiendo que jugaran con la situación. Ya no podían tomar decisiones sin enfrentar las consecuencias. «¿Sabes lo que está pasando aquí?»,
les pregunté con voz firme al entregarles los documentos que había preparado. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas, los leyó en silencio y luego levantó la mirada hacia mí. Esto no es posible, dijo, su voz ahora más baja, llena de incredulidad. Tú sabías que no podríamos con esto. Elena se quedó en silencio. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y miedo. Sin embargo, ya no era el amor el que los unía a mí. Estaba claro que para ellos solo existía el dinero y la posibilidad de una salida fácil. Yo ya no formaba parte de su ecuación. «Papá», comenzó Ricardo con voz entrecortada, «¿por qué has hecho esto? Todo lo que queríamos era una vida tranquila. ¿Por qué hacernos esto?» Le miré a los ojos sin piedad. «Lo que han querido siempre es escapar de la responsabilidad, Ricardo. Siempre lo he hecho todo por ustedes. Pero ahora tienen que ver las consecuencias de sus decisiones. Esta casa, este patrimonio, no es solo un bien material. Es todo lo que hemos construido juntos, y ustedes no lo han valorado». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Ninguno de los dos supo qué decir. Estaban atrapados en su propio laberinto de decisiones equivocadas, y no había forma de que pudieran seguir negando su responsabilidad. Después de un rato, Ricardo se levantó y con pasos vacilantes miró a Elena, quien evitaba mirarme. No sabía qué hacer. «Papá, no sabemos cómo salir de esto. Por favor, danos una solución». Pero no había más soluciones que las que ellos mismos pudieran encontrar. Yo ya había hecho todo lo que podía. «No tengo más respuestas para ustedes», respondí con firmeza. «Este es el momento de que ustedes aprendan a caminar por su cuenta. Ya no puedo seguir cargando con su vida». Elena, que había permanecido callada todo el tiempo, finalmente rompió su silencio con un tono lleno de rabia. «Esto es culpa tuya, Ricardo», dijo, sin siquiera intentar disimular su enojo. «Siempre confié en que tú sabrías cómo resolver las cosas, pero mira lo que has hecho. Ahora estamos atrapados por tu incompetencia». Ricardo no respondió. Su mirada lo decía todo. El peso de la culpa lo había paralizado. Elena, en su furia, no podía ver más allá de su frustración. Mientras tanto, yo ya había tomado una decisión. La vida seguía adelante, y ellos tenían que encontrar su camino. Después de la discusión, me quedé solo en la casa, con un extraño sentimiento de liberación. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que algo dentro de mí se había roto para siempre. No podía regresar al pasado. El futuro, aunque incierto, era algo que ahora debían enfrentar ellos, no yo. Esa noche, mientras el reloj seguía marcando el paso del tiempo, tomé el teléfono, pero no respondí. No me sentía preparado para hablar con Ricardo aún. En su lugar, me senté frente a la ventana, mirando el horizonte. No sabía qué harían a continuación, pero una cosa estaba clara: ya no había marcha atrás. Una semana después de nuestra última conversación, recibí una llamada inesperada de Ricardo. Su voz estaba distinta, vacía de la arrogancia que solía tener, y llena de una desesperación que nunca antes había escuchado. Al principio no sabía qué pensar. Sabía que su orgullo lo había mantenido alejado de mí, pero esta vez sonaba diferente. No era el hijo que pedía algo más, era el hombre que ya no sabía qué hacer. «Papá», dijo, su voz quebrada por el cansancio y la frustración,
Hemos intentado vender la casa, pero con el precio tan bajo que nos ofrecen, no podemos cubrir la deuda. Ya no sé qué más hacer. Estoy agotado. Lo escuché en silencio. Cada palabra que decía me dolía un poco más, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. El reconocimiento de que todo había caído sobre él. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero al escucharlo, una parte de mí comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Compasión. Era un sentimiento extraño, porque sabía que era precisamente este tipo de situación lo que necesitaba vivir para aprender, para crecer. Papá, continuó, te he fallado, lo sé, pero dame una última oportunidad. Te prometo que trabajaré más duro que nunca y no te pediré más ayuda. Esta es la última vez. Sus palabras fueron sinceras, sin las manipulaciones de antes, sin el disfraz de necesidad. Era, por fin, una petición genuina. Vi el cambio en él, aunque no estaba seguro de si era real o una reacción momentánea al miedo. Me quedé en silencio por unos segundos, reflexionando. Lo miré en su totalidad. Ya no era el hombre joven que una vez admiré, ni el hijo que soñaba con hacer todo a su manera. Era alguien que había fallado y ahora se encontraba completamente a la deriva. ¿Sería esta una verdadera oportunidad para él? ¿O solo más de lo mismo? Me levanté lentamente de mi silla, me dirigí a la ventana y miré hacia el jardín. Los árboles que María y yo plantamos, los que tanto cuidamos durante años, se alzaban firmes, al igual que las raíces de nuestra vida juntos. Miré el campo, y mientras lo hacía, pensé en todos los años que había invertido para crear algo que valiera la pena, en todo lo que había perdido, y sobre todo, en todo lo que aún quedaba por hacer. Finalmente, me volví hacia Ricardo, que estaba esperando mi respuesta. El silencio que se había creado entre nosotros pesaba. «Este será tu última oportunidad», le dije con firmeza. «Si puedes demostrar que realmente has aprendido a ser independiente, si me demuestras que puedes manejar lo que tienes sin depender de mí, te ayudaré. Pero esta vez es por tu propio esfuerzo. No voy a seguir ayudándote sin ver ningún cambio». Ricardo no dijo nada por un momento. Su rostro pasó de la desesperación a una sensación de alivio, como si finalmente hubiera visto una salida. Sus hombros se relajaron un poco y pude ver que entendía el peso de mis palabras. «Lo haré, papá», murmuró, con una voz más suave, casi tímida. «Prometo que esta vez será diferente». Observé su rostro. Vi arrepentimiento, sí, pero también una chispa de determinación. Tal vez, por fin, había entendido lo que estaba en juego. Quizá esta vez, con el dolor de la deuda sobre sus hombros, comenzaría a ser el hombre que necesitaba ser. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que las palabras de Elena se quedarían flotando en el aire, como siempre lo habían hecho. Mientras Ricardo parecía sinceramente arrepentido, Elena continuaba en su burbuja de egoísmo. No había cambiado, ni lo haría. Podía ver en sus ojos que aún no entendía el alcance de lo que significaba la situación. La mañana siguiente, la casa parecía más vacía que nunca. Me dirigí a la cocina a preparar algo de café, pero no podía evitar escuchar las discusiones en el otro lado de la casa. De alguna manera, sabía que era el momento de hacer algo definitivo, de poner todo sobre la mesa y de terminar de una vez con el ciclo de quejas y excusas. Elena comenzó a hablar con Ricardo, su tono siempre lleno de crítica y desprecio. «¿Por qué no pudiste anticipar esto? ¿Por qué no hiciste nada cuando tenías la oportunidad?
Ahora estamos en este lío por tu culpa, decía, con una rabia contenida que se hacía evidente en sus gestos. Ricardo, visiblemente afectado, trató de defenderse, pero su mirada, de alguna forma, mostraba el agotamiento de tantas batallas perdidas. Lo sé, pero ¿y tú? ¿Qué hiciste para evitarlo? ¿Estás solo esperando que papá lo solucione todo? Elena lo miró. Sus ojos ardían de furia. No puedes hacer nada solo. Siempre dependes de los demás. Y ahora, gracias a ti, estamos atrapados. Escuchando esto desde la cocina, algo dentro de mí se rompió. No por la acusación de Elena, sino porque finalmente entendí lo que había estado evitando. Había creído que la situación mejoraría, que con el tiempo Ricardo aprendería y todo volvería a ser como antes. Pero ahora lo veía con claridad. Elena nunca cambiaría. Su incapacidad para ver lo que realmente importaba, para asumir responsabilidades, era lo que me había mantenido atrapado todo este tiempo. Decidí actuar. Llamé a Ricardo y Elena al salón. Quería hablar con ellos, no solo sobre lo que había sucedido, sino sobre lo que estaba por venir. Necesitaba dejar claro que no podían seguir culpándose unos a otros. Ricardo, Elena, comencé, mi voz firme. Necesito que entiendan que este es el momento de enfrentar las consecuencias. Ustedes ya no pueden seguir buscando culpables. No voy a seguir cargando con sus errores. Elena se quedó en silencio. Su rostro se puso tenso al escuchar mis palabras. Ricardo, por otro lado, ya no tenía fuerzas para defenderse. «Papá», dijo, su voz más débil que nunca, «¿qué vamos a hacer? No podemos hacerlo sin tu ayuda». «No», respondí mirándolos fijamente. «Esto es algo que deben hacer ustedes. No voy a ser su salvavidas una vez más. Tienen que aprender a caminar por su cuenta». Elena, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente rompió su silencio con una furia inesperada. «Esto es injusto. Siempre nos has dado todo, y ahora, por un error, nos dejas en la calle». «No, Elena», respondí calmado. «Esto no es un error. Esto es una lección. Y esta es la última oportunidad que les voy a dar. Pueden aprender de sus errores o seguir viviendo de las promesas que no son reales». La conversación terminó ahí. Los miré y supe que algo había cambiado. No solo en ellos, sino en mí. Había hecho lo que tenía que hacer. Ya no era el hombre que vivía para complacer a los demás, que sacrificaba su bienestar por mantener la paz. Ahora estaba viviendo para mí, para lo que era correcto. Al final del día, Ricardo y Elena se marcharon sin más palabras. Me quedé en la casa, solo, por primera vez en años. Mientras miraba la casa que habíamos construido juntos, sentí que por fin había liberado mi alma. Ya no dependía de su aprobación ni de su comportamiento. Había aprendido a vivir por mí mismo. La vida continuó, y ahora comenzaba un nuevo capítulo. Con una nueva paz en el corazón, me mudé a un pequeño apartamento en las afueras. Un lugar donde no tenía que dar explicaciones, donde podía empezar de nuevo, sin el peso de las expectativas ajenas. Aquí, finalmente, podría encontrar mi tranquilidad. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos sabía que había hecho lo correcto.